Vamos a dar inicio a esta sexta sesión extraordinaria de ayuntamiento, sesión extraordinaria de ayuntamiento, por lo que le voy a pedir al secretario general que de favor tome lista de asistencia. Bien, por instrucción de la presidenta, en este momento presento el paso de asistencia del cuerpo de inicio. Ariana Barajas Galvez. Presente. Jorge Félix Fergoso Romelí. Presente. Carlos Guzmán Gutiérrez. María de las Luces Farcasas. Presente. Ariel Rosario Juárez Cano. Presente. Pedro Jiménez Candelario. Presente. Guillermina Rojas de la Cruz. Presente. María Cecilia Cárdenas Ramírez. Presente. Ana Gabriela López Luis Juan. Presente. Juan Manuel Gómez Valeriano. Presente. José de Jesús García Lizalde. Buenas tardes. Presidente, le informo que se encuentra presente 10 de los 11 miembros que conforman este ayuntamiento. Muy bien, una vez que tenemos declarado que existe quórum legal, siendo las 16 horas con 30 minutos de este día miércoles 24 de junio del año 2020, damos por instalada esta 16ª sesión extraordinaria del Ayuntamiento de Gómez Farías. Por lo que le voy a pedir al secretario general que de favor dé lectura del orden del día. Bien, procedo a dar lectura del orden del día. Primero, lista de asistencia y creación del quórum legal para sesionar. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, análisis, discusión y aprobación en su caso del proyecto de decreto número 27917, por lo que se resuelven iniciativas de ley que reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Y cuarto, clausura de la sesión. Bien, si alguien tiene algún comentario respecto al orden del día. Si no hay ningún comentario, les voy a pedir que de favor manifiesten su aprobación levantando su mano. Presidente, informo que este punto del orden del día aprobado por el número de presentes. Muy bien, muchas gracias. Pasamos al... Buenas tardes. Antes que nada, le damos la bienvenida al regidor Carlos Guzmán Gutiérrez, pidiéndoles de favor que si están de acuerdo, digo, antes de que se pase al punto medular de esta sesión, pedirle que estén de acuerdo que ingrese como si hubiera estado presente el momento. Adelante, Carlos. Pasamos entonces al tercer punto, que es el análisis, discusión y aprobación en su caso del proyecto de decreto número 27917, por la que se resuelven iniciativas de ley que reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Les comparto que el día 19 de junio, por parte del maestro Enrique Ibarra Pedrosa, secretario general de Gobierno, nos hace llegar precisamente un decreto que se aprobó el día 19 de junio, mediante el cual se reforman diversos artículos, precisamente con el tema de materia electoral. En esas modificaciones, digo, si tuvieron a bien revisar un poquito acerca de lo que habla, piden, de manera muy breve, piden que el periodo de campaña electoral del próximo 2021, de acuerdo a toda esta parte que estamos pasando de la pandemia y toda la situación que se está viviendo en el 2020, pues se ha recortado a un mes y no a 2 meses como cotidianamente se viene haciendo. Esto únicamente en esta ocasión. Y también incluye algunos temas de lo que es la paridad de género. Ya también veníamos viendo que desde hace 2 periodos, ¿verdad? Ya fue 50 más 1, la cuestión de paridad, y ahora pues también hacen alusión a lo que son los diputados, a lo que son diputaciones estatales y gobiernos municipales. Y en la cuestión de los diputados, pues ahí también propone la reelección hasta por 4 periodos. 4 periodos de reelección para ellos.
No sé si, secretario general, que les pudieras dar un poquito más, ahondar un poquito más el tema, por favor. Bien, para Gracias. en el documento que se les envió, junto con la liga y algunos un abstracto, la primera sección de hojas es una iniciativa que presentó la diputada Gloria Munguía Torres como presidenta de la Fracción Parlamentaria de Acción Nacional, donde establece una iniciativa de ley para que se reformen los artículos 11, 50 y 66 de la Constitución Política del Estado de Jalisco en materia de paridad de género. Eso viene en la tercera hoja del documento. No sé si gustan que se lo lea. Bien, iniciativa de ley para que se reformen los artículos 11, 50 y 66 de la Constitución Política del Estado de Jalisco en materia de paridad de género. Artículo único. Se reforman los artículos 11, 50 y 66 de la Constitución Política del Estado de Jalisco para quedar como sigue. Artículo 11. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación de los ciudadanos que se ejerce para elegir a los integrantes de los órganos del Estado de elección popular. También es un derecho de los ciudadanos y una obligación de todos los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la paridad vertical y horizontal entre hombres y mujeres en candidaturas a legisladores locales, tanto propietarios como suplentes en candidaturas a presidencias municipales, así como la integración de las planillas de candidatos a municipios, así como las autoridades electorales en integración de los consejos distritales y municipales. La organización, desarrollo, cómputo y declaración de los resultados de los mecanismos de participación ciudadana estarán a cargo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Los ayuntamientos emitirán los reglamentos y disposiciones administrativas que les permitan asegurar la participación ciudadana y popular, teniendo como base mínimas las establecidas en la ley estatal relativas a la materia. Después viene apartado A, apartado B, artículo 50, en la fracción 9, que es nombrar y remover a servidores públicos cuyos nombramientos o remoción correspondan conforme a la ley o a otra autoridad. En los nombramientos de los servidores públicos a los que se refiere esta fracción es obligatorio observar el principio de alternancia para la paridad de género. Artículo 66. Los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa serán elegidos mediante el procedimiento de designación de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado señalado en esta Constitución. En la designación de magistrados es obligatorio observar el principio de alternancia para la paridad de género. Artículo transitorio único. El presente decreto entra en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco. Esta sesión, lo firman las sesiones del Congreso en Guadalajara, Jalisco, 30 de mayo del 2019. Ese es el de materia de paridad, pero faltan algunas reformas que hubo al artículo 6, sexto, 11, artículo 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 37, 73, 74, 75 y 76 de la Constitución Política del Estado de Jalisco en materia electoral, en el que vienen algunas adecuaciones. Después, en la siguiente propuesta, esta la suscribe el diputado Jorge Eduardo González Arán, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la legislatura en turno del Congreso del Estado de Jalisco. Él hace la iniciativa de decreto que modifica el artículo 75 de la Constitución Política del Estado de Jalisco de la siguiente manera. La redacción actual es como sigue. Artículo 75. Solo tendrán derecho a participar en el procedimiento de asignación de regidores de representación proporcional los partidos políticos, coaliciones o planillas de candidatos independientes que no hubiesen obtenido la mayoría y obtengan cuando menos el 3.5% de la votación total emitida. En el caso de los partidos políticos se requiere adicionalmente que hubiesen registrado planillas en el número de ayuntamientos que determine la ley. La ley establecerá los procedimientos y requisitos para realizar la asignación
a lo que se refiere a este artículo. La modificación que se propone es como sigue. Artículo 75. Solo tendrán derecho a participar en los procedimientos de asignación de regidores de representación proporcional los partidos políticos, coaliciones o planillas de candidatos independientes que no hubiesen obtenido la mayoría y obtengan cuando menos el 3.5% de la votación total emitida. La ley establecerá los procedimientos y requisitos para realizar la asignación a que se refiere este artículo. Y la modificación quedó, como se las acabo de leer, en la siguiente página se advierte: se modifica el artículo 75 de la Constitución Política del Estado de Jalisco en los siguientes términos. Artículo 75. Solo tendrá derecho a participar en el procedimiento de asignación de regidores de representación proporcional de los partidos políticos, coaliciones o planillas de candidatos independientes que no hubiesen obtenido la mayoría y obtengan cuando menos el 3.5% de la votación total emitida. La ley establecerá los procedimientos y requisitos para realizar la asignación a que se refiere este artículo. Artículo transitorio. Primero, la presente ley entrará en vigor el mismo día de la publicación del periódico oficial del Estado de Jalisco. No, es que ahorita se antes de ese 75, pero entonces les hizo una modificación. En el documento que se les envió también, donde era como un abstracto, viene de manera muy concreta las modificaciones que se le hicieron a los artículos y tal cual como quedaron pues las reformas. El documento, si no me recuerdo, empezaba con la justificación y advertía que es el número del decreto 27917 de la legislatura en turno del Congreso del Estado de Jalisco que decreta que se reforman los artículos 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 37, 73, 75, 75 y 76 de la Constitución Política del Estado de Jalisco en materia electoral. Artículo único, se reforma los artículos antes señalados y ya en ese mismo documento se desprende el contexto y, o mejor dicho, el texto de cada una de las reformas de los artículos que aprobaron el Congreso en la sesión pasada de manera del texto, de lo que reformó, que hubiera muy práctica. Bien, el artículo 6 corresponde exclusivamente a la ciudadanía mexicana participar en la vida política del Estado en la forma y términos que señalen las leyes. Fracción 1, son jaliscienses. Inciso A, los hombres y mujeres nacidos en el territorio del Estado. Y fracción B, las personas mexicanas por nacimiento o naturalización avecindados en el Estado y que no manifiesten su deseo de conservar su residencia anterior en la forma que establezca la ley. La vecindad no se pierde por ausencia de vida de desempeño de cargos públicos, de elección popular o en defensa de la patria y de sus instituciones. Fracción 2, son prerrogativas de la ciudadanía jalisciense, 2 puntos, inciso B, para poder votar en condiciones de paridad de género para todos los cargos de elección popular, siempre que se reúnan los requisitos que determine la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y sus respectivas leyes reglamentarias y no estar comprendidos en algunas de las causas de ineligibilidad establecidas en las mismas, así como solicitar su requisito como candidata o candidato independiente, para lo cual se requiere el apoyo de cuando menos el 1% de las y los ciudadanos inscritos en la lista nacional de electores en la demarcación territorial correspondiente, en las condiciones y términos que determina esta ley. Fracción 3, son obligaciones de la ciudadanía jalisciense las contenidas en los artículos 31 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 11. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación de la ciudadanía que se ejerce para elegir cargos de elección popular.
También es un derecho de la ciudadanía y obligación de todos los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la paridad vertical y horizontal entre hombres y mujeres en candidaturas a diputaciones locales, tanto propietarios como suplentes, en candidaturas a presidencias municipales, integración de planillas a municipios, así como para las autoridades electorales en integración de los consejos distritales y municipales. La organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de los mecanismos de participación ciudadana estarán a cargo del Instituto Electoral de Participación Ciudadana. Los ayuntamientos emitirán los reglamentos y disposiciones administrativas que les permitan asegurar la participación ciudadana y popular, teniendo como bases mínimas las establecidas en la ley estatal relativa a la materia. Después viene el artículo 12 en su fracción quinta. La consejera, consejero presidente y los consejeros electorales durarán en el cargo 6 años y no podrán ser reelectos. Se renovará de manera escalonada. Dice 7 años. 7. Cierto, es que esta cosa la consejera y el consejero presidente y los consejeros electorales durarán en su cargo 7 años y no podrán ser reelectos. Se renovarán de manera escalonada. Uno y otro serán asignados por el Instituto Nacional Electoral conforme lo dispuesto en la fracción cuarta, inciso C, ordinal segundo del artículo 16, ordinal segundo del artículo 16 de la Constitución Federal, 116 de la Constitución Federal, cumpliendo los requisitos establecidos en el Estado Precepto y en la Ley General de la materia. De darse la falta absoluta de la consejera o el consejero presidente o cualquiera de los consejeros electorales, se estará lo dispuesto en la norma citada en el primer párrafo de esta fracción y en la Ley General en la materia. La consejera o consejero presidente y los consejeros electorales percibirán una remuneración acorde a las funciones que será establecida previamente en el presupuesto de egresos del Estado, conforme a los principios, bases y lineamientos que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución, las leyes y demás disposiciones reglamentarias que de ella emanen, la cual en ningún supuesto podrá ser igual ni superior a la de los magistrados del Poder Judicial del Estado. No podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos remunerados en que actúen en representación del Instituto o que desempeñen actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia. No podrán ser designados como consejera o consejero presidente, ni como consejero o consejero electorales del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, quienes hayan ocupado cargos públicos de elección popular o dirigencia de algún partido político, de conformidad con lo establecido en la Ley General. La consejera o consejero presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Consejo General no podrán asumir un cargo político en los órganos emanados de las elecciones en cuya organización y desarrollo hubiesen participado, ni ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista durante 2 años siguientes a la fecha de la conclusión de su cargo. Fracción séptima, el secretario ejecutivo o secretario ejecutivo será nombrado por mayoría de votos de las consejeras y consejeros electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, a propuesta de su presidenta o presidente, pero en los requisitos que señale la ley. Fracción 8. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley aplicable, ejercerán funciones en las siguientes materias. Inciso K. Coadyuvará en la generación de información y estadísticas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Inciso I. Capacitación al personal del Instituto, organismos públicos locales para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, así como en igualdad sustantiva. Inciso M. Las demás que determinen las leyes aplicables. Y inciso N. Todas las no reservadas del Instituto Nacional Electoral por la Constitución Federal. Fracción 12. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco debe, en su caso, solicitar la coordinación del Instituto Nacional Electoral a fin de superar el decreto bancario, fiduciario y fiscal en los actos de fiscalización que realice a las finanzas de los partidos políticos, agrupaciones políticas locales, aspirantes, precandidatos y candidatos, en términos de lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Federal y lo que determinen las leyes.
Fracción 13. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco accederá para sus propios fines a los tiempos de radio y televisión en términos de lo dispuesto por la Constitución Federal y la Ley General en la materia. Artículo 13. Los partidos políticos son entidades de interés público, con personal jurídica y patrimonio propios. Los partidos políticos tienen como finalidad promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organización de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público. Buscarán la participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan. Garantizarán a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales libres de violencia política, determinarán y harán públicos los criterios para garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores y municipios. Conforme a lo que determina la Constitución Federal, la Ley General de la Materia y la Constitución, la legislación estatal determinará lo relativo a la creación, registro y pérdida del mismo en los partidos políticos locales, así como los derechos, financiamiento, prerrogativas y obligaciones en el ámbito estatal. Tendrán los partidos políticos nacionales y locales atendiendo las siguientes bases. Fracción cuarta. La ley establecerá las condiciones y los mecanismos para que los partidos políticos estatales y nacionales tengan acceso al financiamiento público local destinado al cumplimiento de sus fines. El financiamiento público estatal para los partidos políticos nacionales o estatales que mantengan registro después de cada elección se compondrá de las administraciones destinadas al sometimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto en el año de elecciones, así como para actividades específicas de conformidad a las siguientes bases. Inciso A. Los partidos políticos estatales que mantengan su registro, así como los nacionales que mantengan su acreditación en el Estado, después de cada elección tendrán derecho de recibir financiamiento público estatal para financiar los gastos de las actividades ordinarias, por los que en los años que no se celebren elecciones en el Estado se fijarán anualmente, multiplicando el valor local electoral por el 20% del valor diario de una unidad de medida de actualización. El 30% de la cantidad que resulte, de acuerdo con lo señalado anteriormente, se distribuirá en los partidos políticos en forma igualitaria y el 70% restante, de acuerdo con el porcentaje de votos que hubiese obtenido en la elección a diputados inmediata anterior. En los años electorales, el financiamiento para actividades ordinarias se fijará anualmente, multiplicando el número total de votos válidos obtenidos en la elección a diputados por el 75% del valor de una unidad de medida y actualización. El 30% de la cantidad que resulte, de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá en los partidos políticos en forma igualitaria y el 70% restante, de acuerdo con el porcentaje de votos que hubiesen obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. Inciso B. El financiamiento público por las actividades tendientes a la obtención del voto durante un año en el que se elija gobernador, diputados locales y ayuntamientos equivaldrá al 50% del financiamiento público que corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en el mismo año. Cuando solo se elija diputados locales y ayuntamientos, equivaldrá al 30% del financiamiento por actividades ordinarias. Este financiamiento se otorgará independientemente del que corresponda conforme al inciso anterior. Y, inciso C, el financiamiento público por actividades específicas relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, equivaldrán al 3% del monto total del financiamiento público que corresponda en el año por actividades ordinarias. El 30% de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente se distribuirá en los partidos políticos en forma igualitaria y el 70% restante de acuerdo con los porcentajes de votos que hubiesen obtenido en la elección de diputados locales inmediata anterior. Este financiamiento se otorgará independientemente de lo que corresponda conforme a los incisos anteriores. Inciso D. Los partidos políticos que hubiesen obtenido su registro o acreditación con fecha posterior a la última elección o aquellos que hubiesen conservado su registro o acreditación legal no cuenten con representación en el Congreso del Estado, tendrán derecho a un financiamiento otorgándole a cada partido político el 2% del monto, que por financiamiento total les corresponde a los partidos políticos
para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes a que se refiere este artículo, así como en el año de elección, de que se trata el financiamiento para el gasto de campaña con un monto equivalente al 50% del financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes les haya correspondido. Dichas cantidades serán otorgadas en parte proporcional que corresponda a la anualidad a partir de la fecha en que surte efectos el registro o acreditación y tomando en cuenta el calendario presupuestario aprobado para el año. Asimismo, participarán del financiamiento público para actividades específicas como entidades de interés público, solo en las que se distribuyan en forma igualitaria. Tratándose de propaganda política o electoral que difundan los partidos políticos y candidatos independientes en medios distintos a radio y televisión, que culmine a las personas, partidos o instituciones que calumnien a las personas o partidos e instituciones, será sancionada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco en términos que establezca la ley. Los plazos señalados en el párrafo anterior podrán reducirse hasta 30 días en los casos de riesgo de salud pública o la seguridad de la población con motivo de desastres naturales, mediante la aprobación de las 2/3 partes de los diputados integrantes del Congreso del Estado, en términos de lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 105, fracción 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las pre-campañas no podrán durar más de las 2/3 partes de las respectivas campañas electorales. Y artículo 18, el Congreso se compondrá de 20 diputadas y diputados electos por principio de mayoría relativa y 18 electos según el principio de representación proporcional. Todas las diputadas y diputados tendrán los mismos derechos y obligaciones y podrán organizarse en grupos parlamentarios. Artículo 19. La demarcación territorial de los 20 distritos electorales uninominales para elegir a diputadas y diputados por el principio de votación de mayoría relativa será la que resulte de dividir la población total del Estado entre el número de distritos mencionados y para su distribución se tomará en cuenta el último censo general de población. Para la elección de las diputadas y diputados por el principio de representación proporcional, se constituirá el territorio del Estado en una sola circunscripción, en una o varias circunscripciones plurinominales. Artículo 20. La ley que establezca el procedimiento aplicable para la elección de las diputadas y diputados en el principio de representación proporcional y el sistema de asignación deberá contener por lo menos las siguientes bases. Fracción 1. Un partido político, para obtener el registro de su lista de candidatos a diputaciones de representación proporcional, deberá acreditar que participa con candidaturas a diputaciones por mayoría relativa, por lo menos en las otras de las partes de los distritos estatales uninominales. Fracción 3. A los partidos políticos que cumplan con lo señalado en la fracción 1 y el segundo párrafo de la fracción 2 anteriores, independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría que hubiesen en sus candidatas y candidatos, se les podrá ser asignadas diputaciones por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación obtenida. Para tal efecto, de la votación válida emitida, se restarán los votos de candidatas y candidatos independientes y de aquellos partidos que no hubieran alcanzado el 3.5% de la votación total emitida. En la asignación se seguirá el orden que tuviesen las candidaturas en las listas correspondientes, siempre respetando el principio de paridad y la ley desarrollará los procedimientos y fórmulas para estos efectos. Fracción 4. En ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputaciones por ambos principios que representen un porcentaje total de la legislatura que exceda 8 puntos de su porcentaje de la votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más del 8%. De igual manera, en la integración de legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiese recibido menos del 8 puntos porcentuales. Fracción 5. Ningún partido político podrá acceder a más de 23 diputaciones por ambos principios. Fracción 6. Los partidos políticos podrán postular simultáneamente a candidaturas a
a diputaciones por ambos principios, siempre y cuando el partido político que los postule no exceda el límite de 25% de las candidaturas simultáneas en relación al total de las diputaciones de mayoría que deberán integrar el Congreso del Estado. Y fracción 7, las candidatas y candidatos independientes no tendrán derecho a participar en la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional. Artículo 21. Para ser diputado o diputada se requiere, fracción 1, tener ciudadanía mexicana por nacimiento en buen ejercicio de sus derechos. Fracción 3. Ser persona nacida en el Estado, no o avecinada cuando menos 2 años anteriores al día de la elección. Fracción 4. No ser magistrado o magistrado del Tribunal Electoral del Estado, ni consejero o consejero electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, salvo que se separe definitivamente de sus funciones cuando menos 2 años antes del día de la elección. Y fracción 5, no tener sentencia condenatoria que haya causado Estado por el delito de violencia política contra las mujeres por razón de género, así como no ser deudor alimentario declarado jurídicamente moroso o, en caso de serlo, demostrar que ha pagado en la totalidad de los adeudos alimenticios. Y fracción 6, no ser servidor público o servidor público federal, estatal o municipal, salvo que se separe temporal o definitivamente de sus funciones, cuando menos 90 días antes de la elección. Fracción 22. Las diputadas y diputados podrán ser electos hasta por 4 periodos consecutivos. La postulación para ser reelecto solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que hubiesen postulado originalmente, salvo que se haya renunciado o pedido su afiliación antes de la mitad de su mandato. En el caso de una diputada o diputado que es electo como independiente, podrá postularse para la reelección solamente con su misma calidad y no podrá ser postulado por ningún partido político, a menos que demuestre su militancia en ese partido político antes de la mitad de su mandato. La ley establecerá las normas aplicables. 23. Las diputadas y diputados son inviolables. Son inviolables por su manifestación de sus ideas en el ejercicio de su función y nunca podrán ser reconvenidos por ellas. Artículo 37. Para ser gobernadora o gobernador del Estado se requiere, fracción 4, no tener sentencia condenatoria que haya causado Estado por el delito de violencia política contra las mujeres por razón de género, así como no ser deudor alimentario declarado jurídicamente moroso o, en caso de demostrarlo, que ha pagado en su totalidad los adeudos alimenticios. Fracción 5. No ser magistrado o magistrado del Tribunal Electoral del Estado, ni consejero o consejero de Participación Ciudadana del Estado, salvo que se separe definitivamente de sus funciones cuando menos 2 años antes de la elección. Fracción 6. No ser servidora o servidor público federal, estatal o municipal, salvo que se separe temporal o definitivamente de sus funciones cuando menos 90 días antes de la elección. Artículo 73. Los ayuntamientos se integrarán por una presidencia municipal, regidurías y sindicatura electos popularmente, según los principios de mayoría relativa y representación proporcional. En los números, las bases y los términos que se dictan en la ley y la materia. Las regidurías electas por cualquiera de dichos principios tendrán los mismos derechos y obligaciones. Es obligación de los partidos políticos, candidatas y candidatos independientes que en las listas de las candidaturas a la presidencia y sindicaturas municipales sea respetado el principio de paridad de género, en las que las fórmulas de candidata o de candidatos se alternan por género y cada candidato propietario a presidente o presidente, regidora o regidor, síndica o síndico tendrá suplente del mismo género. Es obligación que por lo menos una candidata o candidata de registro en las planillas para municipios tenga entre 18 a 35 años de edad. Para garantizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas, la ley determinará lo conducente al efecto de que en las planillas de candidaturas a municipios participe la ciudadanía integrante de estas poblaciones. Fracción 3. Las personas electas para ocupar presidencia, regiduría y sindicatura durarán en su cargo 3 años. Iniciarán el ejercicio de sus funciones a partir del 1 de octubre del día de la elección y se renovará en su totalidad la totalidad al final del periodo. Los ayuntamientos conocerán de las solicitudes de licencias que solicitan los integrantes y decidirán por procedente. Fracción 4. Las personas electas
para ocupar la presidencia, regiduría y sindicatura de los ayuntamientos electos popularmente por elección directa en los términos de la ley respectiva, podrán ser postulados por única vez al mismo cargo para el periodo inmediato siguiente. La postulación para ser reelecto se podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que hubiese postulado originalmente, salvo que haya renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. La ley electoral establecerá las normas aplicables. En el caso de los municipios que sean electos como independientes, podrán postularse para la reelección solamente en su misma calidad y no podrán ser postulados por un partido político a menos de que demuestren su militancia a ese partido político antes de la mitad de su mandato. Tratándose de la presidenta o del presidente municipal, síndica o síndico que pretendan ser postulados para un segundo periodo, deberán separarse de su cargo al menos 90 días de anticipación a la jornada electoral. Artículo 74. Para ser presidente o presidente municipal, regidora, regidor, síndica o síndico se requiere: fracción 1, tener ciudadanía mexicana en pleno ejercicio de sus derechos. Fracción 2, ser persona nacida en el municipio o área metropolitana correspondiente o vecindada en los términos cuando menos 2 años anteriores al día de la elección. Fracción 3, no tener contacto con el autor que haya causado Estado por delito de violencia política contra las mujeres por razón de género, así como no ser deudor alimentario declarado judicial o moroso. En caso de serlo, demostrar que ha pagado la totalidad de los saldos alimenticios. Fracción 4, no ser magistrado o magistrado del Tribunal Electoral del Estado, ni consejero o consejero electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, algo que se separe definitivamente de sus funciones cuando menos 2 años antes de la elección. Y fracción 5, no ser servidor público federal, estatal o municipal, salvo que se separe temporal definitivamente de sus funciones cuando menos 90 días antes de la elección. Si se trata de funcionario encargado de Hacienda Municipal, no es necesario que haya presentado las cuentas públicas. Artículo 75. Solo tendrán derecho a participar en el procedimiento de asignación de regidoras y regidores de representación proporcional los partidos políticos, coaliciones o planillas de candidatos independientes que hubiesen obtenido la mayoría, que no hubiesen obtenido la mayoría y obtengan cuando menos el 3.5% de la votación total emitida. La ley establecerá los procedimientos y requisitos para realizar la asignación a lo que se refiere a este artículo. Artículo 76. Cuando la designación de un ayuntamiento ocurra durante el primer año de ejercicio, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en un término que no exceda de 2 meses, convocará elecciones extraordinarias para elegir presidencia, regidurías y sindicaturas que hayan de concluir el periodo, y el Congreso del Estado elegirá un consejo municipal que estará en funciones en tanto cumplan el cargo quienes son electos popularmente. De igual manera se procederá en caso de nulidad de elecciones. Y artículos transitorios. Primero, el presente decreto entra en vigor al día siguiente de la publicación en el periódico oficial del Estado de Jalisco. Segundo, el Congreso del Estado deberá armonizar a más tardar el día 30 de junio del año 2020 las disposiciones del Código Electoral del Estado de Jalisco aplicables a la reciente reforma constitucional. Tercero, por única ocasión y por cuestión extraordinaria, con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por la enfermedad COVID-19, el siguiente proceso electoral en el que se elegirán diputados locales y municipios, cuya jornada electoral será el primer domingo de junio del 2021, iniciará en la primera semana del mes de enero de ese año. Asimismo, las campañas electorales para diputados locales y municipios tendrán una duración máxima de 30 días. El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco deberá aprobar el calendario integral del proceso electoral cuando menos 30 días antes del inicio del proceso electoral, en lo relativo a las fechas para el proceso previsto por los artículos 156, 157, 183, 184, 213, 214, 229, 232 y 240 y demás aplicables del Código Electoral del Estado de Jalisco en cuanto a lo que sigue. 1. Fecha de expedición de la convocatoria para consejos distritales y municipales electorales. 2. Fecha de instalación e inicio de funciones de los consejos distritales y municipales electorales. 3.
Fecha para el registro de los métodos de selección de candidatos a los partidos políticos. 4. Fecha para el registro de convenios de coalición de los partidos políticos. 5. Fecha para el registro de la plataforma de los partidos políticos. 6. Fecha de inicio de los procesos internos para la selección de candidatos de los partidos políticos. 7. Plazo para el registro interno de precandidatos en los partidos políticos. 8. Fecha de inicio de las precampañas. 9. Para la presentación de solicitudes del registro de candidatos. 10. Fecha de inicio de las campañas. 11. Fecha de emisión de la convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en postularse como candidatos independientes. 12. Fecha de presentación de la manifestación de la intención de los ciudadanos que pretendan postularse como candidatos independientes. 13. Fecha para el inicio de acopio de firmas y apoyo ciudadano de candidatos independientes. Asimismo, deberán emitir convocatoria respectiva del proceso electoral local ordinario 2021. Para tales efectos, se consulta al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación del Estado de Jalisco para ajustar los plazos y términos del proceso electoral local ordinario 2021 en relación con los previstos con el Código Electoral del Estado de Jalisco. No sé si tengan algún comentario al respecto. Las modificaciones, algunas ya se han venido dando, algunas otras pues son nuevas. Y pues al final de cuentas nos piden que nosotros como municipios demos el voto a favor o en contra de esta iniciativa para que pueda entrar en vigor y se aprobara. No sé, algún comentario. Sí, lo único que el comentario sería que el 13 no se reformara y que los demás, como van. Todos los diputados, ¿no? No. Hay varios incisos en el registro de los partidos políticos, ¿no? El 13. Ajá, Sí, todos los sí, incisos, sí. sí. Pero es eso, en materia de registro de los partidos políticos. Por porcentaje, pues sí. Pues ya veníamos desde esta campaña, se hizo una campaña llamada Oscar, y aquí la hacen todavía más. Yo creo que también la gente debe empezar a tener esa visión, ¿no? Que ya las campañas pues no son para despilfarrar el dinero, que a lo mejor ya cuando entras a la administración te hace falta, y sobre todo para subsanar pues cosas que son realmente importantes en el municipio. Pero si no decía alguna reducción mayor. No sé, ¿alguien más tiene alguna opinión? Y el regidor manifiesta que no está de acuerdo en que se reforme el artículo 13. No sé, ¿alguien más? No hay una excepción, o sea, se autoriza o no. Sí, no. Y pues todos Igual se manda con la haciendo Con la observación. Se hace la separación nada más, es lo único. Porque si les toman en cuenta, sí, han estado, ya ven que cuando se aprobó la modificación al 17 constitucional bis, sí se hizo a raíz de todos los que nos sumamos pues a que se hiciera
partícipe a los municipios, sí se hizo la adecuación y quedó así. La orden de nosotros pues somos uno de los que mandamos ese exhorto, entonces tuvo eco y pues salió a nuestro favor. Pues sí, al final de cuentas yo digo que la cuestión de los partidos políticos son, si bien es una estructura que te apoya y que te da hasta cierto punto ese respaldo y te da las bases y todo de cómo debes mantener, pues ya de momento la sociedad está tan revuelta en ideas y en cuestiones que ya ahorita pues o sea, lo toman como si fuera una marca nada más, ¿no? Ya no con todos sus principios y todo lo que conlleva de verdad la doctrina de un partido político, del cual pues se emanaron al final de cuentas todos. Entonces no sé si no hay alguna otra, nada más que quede En general lo aprueba. la observación del legislador. Y pues están de acuerdo en aprobar entonces las modificaciones que se realizaron más bien el decreto de iniciativa de ley que reforma y adiciona diversos artículos a la Constitución Política en cuestión de, sobre todo, de materia electoral. Les pido de favor que manifiesten su voto levantando su mano. Presidenta del informe. Sí, la quiero. Sí. Sí. ¿Foto? ¿Quiere foto? Sí. No. Entonces no se quede sentado en el sentido de En general lo aprueba, creo, con la En esta revista la modificación. Entonces, si están de acuerdo en aprobar las modificaciones a la ley en materia electoral, les pido de favor que manifiesten su voto levantando su mano. Bien, presidenta, le informo de este punto, aprobado por la mayoría de los presentes. Muy bien, muchas gracias. Pasamos al cuarto punto, que es la clausura de la sesión, por lo que no habiendo asuntos por tratar y siendo las 17 horas con 16 minutos de este día miércoles 24 de junio, damos por clausurada esta 16ª sesión extraordinaria del Ayuntamiento y agradezco a todos su presencia en este recinto. Muchísimas gracias a todos.